¿Cómo es nuestra oración? Para enseñar que en el peligro o en una dificultad que acecha hemos de pedir a otros que vigilen y recen poniendo al mismo tiempo nuestra confianza en solo Dios, y también con la intención de mostrar que al tomar el cáliz amargo de la cruz, él solo en soledad y sin otra compañía mandó a aquellos 3 apóstoles que él había entresacado de los 11 y llevado al pie de la montaña, que se quedaran allí firmes y vigilando con él. Después se retiró como un tiro de piedra. Alejándose un poco adelante se postró en tierra, caído sobre su rostro, y suplicaba que si ser pudiese se alejara de él aquella hora. Padre, Padre mío, decía, todas las cosas te son posibles. Aparta de mí este cáliz, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Lo primero que enseña Cristo Rey, y con su propio ejemplo a quien quiera luchar por él, es la virtud de la humildad, fundamento de las demás virtudes, y que permite a uno remontarse hacia las más altas metas con paso seguro. Siendo Cristo en cuanto Dios igual al Padre, se presenta ante Dios Padre humildemente por ser también hombre, y se postra así en el suelo. Paremos, lector, brevemente en este lugar para contemplar con devoción a nuestro Rey postrado en tierra en esa actitud de súplica. Si hacemos esto con verdadera atención, un rayo de aquella luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo iluminará nuestras inteligencias y veremos, reconoceremos, nos doleremos y en algún momento llegaremos a corregir, no diré ya la negligencia, la pereza o la apatía de nuestra vida, sino la falta de sentido común, la colmada estupidez, la idiotez o insensatez con la que nos dirigimos a Dios Todopoderoso. En lugar de rezar con reverencia nos acercamos a Él de mala gana, perezosamente y medio dormidos. Mucho me temo que así no solo no le complacemos y ganamos su favor, sino que le irritamos y hasta provocamos seriamente su ira. Sería muy de desear que alguna vez hiciéramos un esfuerzo especial inmediatamente después de acabar un rato de oración para traer de nuevo a la memoria todo lo que pensamos durante el tiempo que hemos estado rezando. Qué locuras y necedades veríamos allí. Cuánta vana distracción y algunas veces hasta asquerosidades podríamos captar. Nos quedaríamos de verdad asombrados de que todo eso fuera posible, de que en tan corto espacio de tiempo pudiera la imaginación disiparse por tantos lugares, tan dispares y lejanos entre sí, o entre tantos asuntos y cosas tan variopintos como carentes de importancia. Si alguien, como quien hace un experimento, se propusiera esforzar su mente para distraerse en el mayor grado posible y de la manera más desordenada, estoy seguro que no lo lograría tan bien como de hecho lo hace nuestra imaginación cuando medio abandonada desvaría por todas partes mientras la boca masculla las horas del oficio y otras oraciones vocales muy usadas. Así, si uno se pregunta o tiene alguna duda sobre la actividad de su mente mientras los sueños conquistan la conciencia al dormir, no encuentro mejor comparación que esta. Su mente se ocupa de la misma manera que se ocupan las mentes de aquellos que están despiertos, si se puede decir que están despiertos los que de esta guisa rezan, pero cuyos pensamientos vagan descabelladamente durante la oración, revoloteando con frenesí en un tropel de absurdas fantasías. Mas hay una diferencia con el que sueña dormido, porque algunas de las extrañas visiones del que sueña despierto, rezando, y que su imaginación abraza en sus viajes mientras la lengua corre por las oraciones como si fueran sonidos sin sentido, son monstruosidades tan sucias y abominables que de haber sido vistas estando dormido, ciertamente nadie, por muy desvergonzado, se atrevería a contarlas al despertar, ni siquiera entre un grupo de golfos. Y el viejo proverbio es sin duda verdadero, que el rostro es el espejo del alma. En efecto, este estado de desorden e insensatez de la mente se refleja con nitidez en los ojos, en las mejillas, en los párpados y en las cejas, en las manos y en los pies, en suma, en el porte del cuerpo entero. Cuando nuestra cabeza deja de prestar atención, ocurre un fenómeno parecido con el cuerpo.
Pretendemos, por ejemplo, que la razón para llevar vestidos más ricos que los corrientes en los días de fiesta es el culto a Dios, pero la negligencia con que luego rezamos muestra claramente nuestro fracaso en el intento de encubrir el motivo verdadero, a saber, un altivo y vanidoso deseo de lucirnos delante de los demás. En nuestra dejadez y descuido tan pronto paseamos como nos sentamos en un banco, pero incluso si rezamos de rodillas, procuramos apoyarnos sobre una sola rodilla, levantando la otra y descansando así sobre el pie, o hacemos colocar un buen almohadón bajo las rodillas, y algunas veces, depende de cuán flojos y consentidos seamos, incluso buscamos apoyar los codos sobre un almohadón confortable. Con toda esta precaución parecemos una casa ruinosa que amenaza derrumbarse de un momento a otro. Por lo que se refiere a nuestra conducta, las mismas cosas que hacemos nos traicionan de mil maneras, mostrando que la cabeza está ocupada en algo muy ajeno a la oración. Porque nos rascamos la cabeza y limpiamos las uñas con un corta uñas y con los dedos nos hurgamos las narices, y mientras tanto nos equivocamos en lo que hemos de responder, al olvidar lo que hemos dicho y lo que todavía no hemos dicho. Nos limitamos a adivinar a la buena ventura lo que queda por decir. ¿Acaso no nos da vergüenza rezar en un estado mental y corporal tan falto de sentido común? ¿Cómo es posible que nos comportemos así en algo tan importante para nosotros como la oración? De esa manera pedimos perdón por nuestras faltas, suplicándole que nos libre del castigo eterno, porque de tal modo rezamos que incluso si no hubiéramos pecado antes, nos hacemos merecedores de castigos 10 veces mayores al acercarnos a la majestad soberana de Dios con tan poco aprecio. Imaginad, si queréis, que habéis cometido un crimen de alta traición contra un príncipe o contra alguien que tiene vuestra vida en sus manos, pero tan misericordioso que está dispuesto a calmar su indignación si os ve arrepentidos y en actitud de humilde súplica. Imaginad que está decidido a conmutar la sentencia de muerte por una multa o incluso a perdonar del todo la ofensa con la sola condición de que le mostréis indicios convincentes de vergüenza y dolor. Suponed ahora que, llevados ante la presencia del príncipe, os adelantáis y empezáis a hablar descuidadamente, sin interés alguno, como a quien no le importa nada lo que pasa. Mientras él está quieto en su sitio y escucha con atención, vosotros os movéis paseando de aquí para allá mientras exponéis vuestra situación. Cansados de deambular, os sentáis en una silla. O si la cortesía y educación exige que os rebajéis y arrodilléis en el suelo, mandáis primero que alguien venga y coloque un buen almohadón bajo las rodillas, o mejor todavía le pedís que traiga un reclinatorio con más almohadillas para que apoyéis los codos. Luego empezáis a bostezar, a desperezaros, a destornudar y a escupir y eructar, sin más cuidado, los vapores de la glotonería. En fin, comportaros de tal modo que pueda el príncipe ver con claridad en vuestro rostro, en vuestra voz, en vuestros gestos y en todo vuestro porte corporal, que mientras a él os dirigís estáis con la cabeza en cosa y asunto muy distinto. Decidme, ¿qué de bueno podéis esperar de tal modo de rogar? Consideraríamos sin duda alguna absurdo e insensato defendernos así ante un príncipe de la tierra por un delito que pide la pena capital, y un tal poderoso, una vez destruido nuestro cuerpo, nada más puede hacer. ¿Podremos acaso pensar que estamos en nuestro sano juicio, si habiendo sido sorprendidos en toda una reata de crímenes y pecados, pedimos perdón tan altiva y desdeñosamente al Rey de Reyes, a Dios mismo, que tiene poder, una vez destruido el cuerpo, para mandar cuerpo y alma juntos al infierno? No deseo que nadie interprete lo que digo pensando que prohíbo rezar paseando o estando sentado o incluso cómodamente echado. No, y de hecho, cuánto me gustaría que cualquier cosa que hiciéramos y en cualquier postura del cuerpo estuviéramos al mismo tiempo elevando constantemente nuestras mentes a Dios, que esta suerte de oración es la que más le agrada. Poco importan a dónde se dirijan nuestros pasos si nuestras cabezas están puestas en el Señor. Ni importa lo mucho que andemos, porque nunca nos alejaremos bastante de aquel que en todas partes está presente.
Mas de la misma manera que aquel profeta dice a Dios, te tenía presente mientras yacía en mi lecho, y no se quedó contento con esto, sino que se levantó en mitad de la noche para rendir homenaje al Señor, así sugeriría yo aquí que además de lo que rezamos al andar, hagamos también aquella oración para la que hemos preparado nuestras mentes con más reflexión y para la que disponemos nuestro cuerpo con más respeto y reverencia que si hubiéramos de presentarnos ante todos los reyes de la tierra reunidos en un mismo lugar. Con toda verdad he de afirmar que cuando pienso en nuestra disipación mental durante la oración, mi alma se duele y apesadumbra. De todas maneras, no hay que olvidar que algunas ideas que vienen mientras rezamos han podido ser sugeridas por un espíritu del mal o bien se han deslizado en la imaginación por el natural funcionamiento de los sentidos. Ninguna de estas distracciones, por vil y horrible que sea, es falta grave si la resistimos y rechazamos. Pero de lo contrario, si la aceptamos con gusto o por falta de cuidado permitimos que crezca en intensidad durante un rato, no tengo la más mínima duda de que su fuerza puede llegar a aumentar de tal manera que sea fatalmente perjudicial para el alma. Al considerar la gloria sin medida de la majestad de Dios, me veo obligado a pensar que si estas distracciones de la mente no son delitos punibles con la muerte, se debe solo a que Dios en su misericordia y bondad no quiere exigir por ellas la muerte, porque la malicia inherente a ellas las hace merecedoras de tal castigo, y esta es la razón. No consigo imaginar cómo tales pensamientos aparecen en la mente de los hombres mientras rezan, es decir, cuando hablan con Dios, si no es por falta de fe o porque la fe es muy débil. Si procuramos no estar en babia al dirigirnos a un príncipe sobre algún asunto importante o con alguno de sus ministros en posición de cierta influencia, jamás debería entonces ocurrir que la cabeza se distrajera lo más mínimo mientras hablamos con Dios. No ocurriría esto en absoluto si creyéramos con una fe viva y fuerte que estamos en presencia de Dios. Y Dios no sólo escucha nuestras palabras y mira nuestro rostro y porte externo como lugares de donde puede corregir nuestro estado interior, sino que penetra en los rincones más secretos y recónditos del corazón, con una visión más aguda que los ojos del Linceo, y que ilumina todo con el resplandor brillantísimo de su majestad. No ocurriría, repito, si creyéramos que Dios está presente. Aquel Dios en cuya gloriosa presencia todos los poderosos del mundo en toda su gloria deben confesar, a no ser que estén locos, no ser más que despreciables gusanos.